palabra de Dios a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Que el Señor les bendiga, que han venido por primera vez a este lugar. Vuelvo a decirles, ha hecho bien en venir a la casa del Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. En el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, ¿todos lo encontraron? Bien, como estamos ordenados, nos ponemos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Amén, esto es algo importante, así que el Señor le bendiga. Si usted no quiere, Gloria, si quiere estar sentadita, no se preocupe. Y dice así la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, vamos a leer algunos versículos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y sustrayendo del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a los niños para que vayan con la tía. Tenemos que entender una cosa. Para poder comprender el propósito que Dios tiene con nosotros, tenemos que entender siempre que todos nosotros, todos los que estamos presentes, tenemos la oportunidad de poder recibir al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo, siempre que preguntamos, decimos, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, la importancia tremenda del Espíritu Santo. Ya vamos a conversar de Ananías y Zafira, por qué aconteció esto, por qué aconteció. Pero vamos, ¿no es cierto?, estaba Pedro, que había sido encarcelado injustamente por haber sanado a un enfermo, porque quiero decirte en esta noche que el Dios que nosotros servimos sana a los enfermos a través de la fe. Amén. El Dios que nosotros servimos es el Dios de lo imposible. Pedro, siendo cuestionado por esto, ¿no es cierto?, fue encarcelado junto a sus compañeros, pero estando ahí, ¿no es cierto?, no había de qué acusarlo y salió en libertad. Y ¿saben lo que aconteció? Cuando ellos en su alegría, en su felicidad, daban gracias al Señor, ¿no es cierto?, después que fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos, vinieron, ¿no es cierto?, hacia donde estaban los hermanos, e hicieron una tremenda oración junto a ellos, reconociendo la gracia de Dios, reconociendo el poder de Dios, todos juntos, todos unánimes en un solo espíritu, ¿no es cierto?, oraron, clamaron al Señor,
Oraron pidiendo al Señor y dando gracias y reconociendo el poderío y el señorío de Dios. Reconociendo que todo lo hace Dios. No somos nosotros los seres humanos, no somos nosotros los simples mortales, sino que todo lo hace Dios a través de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Amén. Nos fortalezca. Dice la Escritura que cuando hubieron orado en el lugar donde estaban, era tanto lo que ellos habían sentido, ¿no es cierto? Tiene que haber sido una oración, pero de lo más profundo de su corazón, de lo más profundo de sus vidas. Dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban ellos. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia algún día de que el Espíritu Santo le haya tocado, le haya llenado su vida. Gloria a Dios para siempre. Nosotros tenemos que entender en nuestra vida, ¿no es cierto? Si no hubiera Espíritu Santo, ¿qué pasaría? Si no hubiese estado el Espíritu Santo, primero tenemos que entender, ¿no es cierto?, que no habría creación. Porque dice que desde el principio, ¿no es cierto?, Él dice que cuando se creó los cielos y la tierra, Él venía de rodear la tierra y Él no andaba vaciando. Él no andaba dando un tour, sino que Él andaba preparando, ¿no es cierto?, la tierra para la palabra profética que iba a salir, o la palabra, ¿no es cierto?, la palabra que iba a salir de parte del Creador. Él siempre ha estado, y sin el Espíritu Santo no habría absolutamente nada, ¿no es cierto? No habría palabra, no habría Nuevo Testamento, ni se podía proclamar el Evangelio, nada, no habría absolutamente nada. Sin el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, no habría fe. Porque la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hoy día tenemos fue inspiración del Espíritu Santo, que usó a hombres, ¿no es cierto?, de diferentes épocas, diferentes tiempos, pero todo fue inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, si nosotros vamos, encontramos, ¿no es cierto?, que estaba también el Espíritu Santo, tocaba a los hombres, ¿no es cierto?, para guiarlos, para enseñarles. No había sido el derramamiento del Espíritu Santo, pero sí venía algunos, ¿no es cierto?, en forma particular, y conocemos la historia, ¿no es cierto?, de Moisés, conocemos la trayectoria de Jefté, de Sansón, y todos ellos eran inspirados por el Espíritu de Dios. Amén. Ese Espíritu que estaba con ellos, y ese Espíritu que estaba en el principio, hoy día está con nosotros en este lugar. Gloria al Señor. Eso es lo que tenemos que entender. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo la gente comenzó a unirse. Al ver, ¿no es cierto?, esta manifestación, ¿no es cierto?, esta llenura del Espíritu Santo, comenzaron a unirse, comenzaron, ¿no es cierto?, a entregar sus posesiones, comenzaron ellos a ser uno solo. Y dice, a los que habían creído eran de un corazón y un alma. Imagínense, la llenura del Espíritu Santo, de un corazón y de un alma. Y ellos comenzaron, ¿no es cierto?, a entregar todo, sin mirar qué, sino que por amor a la obra, por amor a lo que venía, ¿no es cierto?, comenzó esta manifestación. Y en eso, ¿no es cierto?, se encontraba Ananías y Zafira. El Evangelio o la palabra del Señor o la iglesia que está formada no es para que nosotros lo luzcamos. No es para que nosotros aparentemos, no es para que nosotros creamos ser superiores a los demás. No tenemos que demostrar nada nosotros, porque el que nos guía a nosotros se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. Aquí en este lugar no es para ganar reconocimientos de hombre. No es porque cantamos bonito, porque predicamos bonito, no es eso, no es ganar reconocimientos de hombre. Y Ananías y Zafira se equivocaron, ¿no es cierto? Porque en ellos había algo que tenían una ambición, porque ellos, vendiendo la heredad, ¿no es cierto?, era su propiedad, podían haberla no entregado, ¿no es cierto?, decir, no la vamos a entregar porque necesitamos, pero ellos, ¿no es cierto?, fueron y se pusieron de acuerdo y entregaron menos de lo que la habían vendido, en silencio, un pacto que tenían los dos.
Pero ellos se olvidaron, ¿no es cierto?, que en esos mismos tiempos había habido una manifestación tremenda del Espíritu Santo en todos ellos. Venían, ¿no es cierto?, de una llenura tremenda y vienen al otro día, ¿no es cierto?, o a los días después a entregar parte de la heredad. ¿Por qué lo hicieron, no es cierto? Porque también, ¿no es cierto?, había un hombre llamado José, que es Bernabé, que él vendió una propiedad y la trajo a los pies de Cristo para que pudieran, ¿no es cierto?, seguir adelante con todo lo que andaban haciendo. Y ellos vieron esto. Ellos vieron esta acción, ¿no es cierto?, de Bernabé, pero ellos quisieron también hacer lo mismo. Quisieron, ¿no es cierto?, de poder ver y demostrar que ellos también podían haber, ¿no es cierto?, ellos querían ganar gloria, querían ganar reconocimiento, pero se equivocaron en algo. Ellos le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Y al mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Y como había esa tremenda manifestación en ese momento, Dios, ¿no es cierto?, lo descubrió y dice que inmediatamente cayó muerto, los dos. Conocemos la historia, ¿no es cierto?, cayeron muertos. Pero esto es para dejarnos a nosotros una lección. Hoy día en estos tiempos, nunca se olvide que el día de Pentecostés también fue el derramamiento del Espíritu Santo. Hoy día, en esa época del Antiguo Testamento, eran forma individual, que muchos el Espíritu Santo los guiaba, pero hoy día el Señor nos dio el Espíritu Santo todo es nuestro guía, nuestro compañero, nuestro consolador, está con nosotros, está en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo hace milagros a través nuestro. No somos nosotros, no es mi capacidad, no es lo que yo sepa hacer, no es porque yo soy erudito, porque soy el pastor, no es eso. Es el Espíritu Santo, es Dios a través de nuestro, todo lo que Él hace. Él puede hacer milagro. Yo no sé si usted lo cree, no sé si ha hecho un milagro en su vida, pero en mi vida la ha hecho. Entonces vemos aquí a Ananías, Zafira, ¿no es cierto? Pedro lo descubre. ¿Por qué? Le dice, ¿por qué tuvo que suceder esto? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? No era tuya la heredad, no era tuyo lo que traías, no tenías para qué haberlo dado, pero ¿por qué llegaste a mentir? A decir que lo habían vendido en tanto y te quedaste con la otra parte. Y no me has mentido a mí, le has mentido a Dios o le has mentido al Espíritu Santo de Dios. Por eso quiero que aprendamos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aprendamos la importancia de Dios en nuestra vida, lo importante que es cuando usted abre su corazón a Dios, ¿no es cierto? Y cuando usted comienza a ser guiado por el Espíritu Santo, nosotros no podemos engañar a Dios. Nunca lo vamos a engañar. Entonces, cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios aprenden a conocer al Cristo de la gloria, comenzamos a conocerle, ¿no es cierto?, de corazón, en nuestra alma, comenzamos a gozarnos con el Señor, Dios comienza a manifestarse, comenzamos a venir aquí, todos teníamos que estar en unánimes, en un solo espíritu. Pero muchas veces estamos en la casa de Dios, estamos en este lugar y pensando qué vamos a hacer mañana, qué voy a hacer pasado, qué voy a hacer para pagar el arriendo a fin de mes, o qué voy a hacer para pagar el médico, todas esas cosas. Cuando dice la palabra del Señor que el día de mañana no nos pertenece. Es hoy día el día de salvación que el Señor nos ha dado. Es hoy el día que el Señor nos ha dado para que podamos escuchar su palabra, para que podamos llenarnos, ¿no es cierto?, de esa presencia maravillosa que es la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que está todos los días con nosotros, ayudándonos, guiándonos, enseñándonos. Su amor no es poca cosa. La raíz del pecado de Ananías, ¿no es cierto?, de ellos, tal vez les encantaba el dinero, tal vez les encantaba el reconocimiento y se equivocaron. Es como que si aquí Dios viniera y hiciera un milagro, tremendo milagro, a través de alguno de nosotros y comenzara a inflar el pecho. Dios lo hizo. ¿Ah? Yo fui el instrumento, yo lo hice. Si somos polvo nada más. Solo eso. Somos polvo. Entonces cuando la palabra del Señor comienza a ministrarme, comienza a hablar a mi vida y comenzamos a entender que damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo de Dios está hoy día con nosotros, que el Espíritu Santo de Dios es nuestro compañero, nuestro guía, es el que nos está
diciendo todos los días cuál es el compromiso que yo tengo, el que me está recordando, ¿no es cierto? Que mi vida ya, lo que yo era en el pasado, ya eso quedó atrás, ya Cristo me lavó, me perdonó, me lavó con su sangre preciosa, ya Él no se acuerda, ¿no es cierto? Nunca más de lo que Él me ha perdonado, lo que Él me ha limpiado. Por eso hoy es el tiempo, hoy es el día en que el Señor me habla a mi corazón, a mi vida. Por eso esto nos enseña a nosotros que no debemos de hacer promesas al Señor si no se las vamos a cumplir. Hoy día, ¿no es cierto?, ¿cuántos de nosotros le hemos prometido tantas veces al Señor? ¿Cuántos de nosotros nos hemos comprometido con Dios? Voy a hacer esto desde aquí para adelante y comenzamos a comprometernos. Pero ¿sabes qué? Pasa el tiempo y no nos acordamos. Pero la promesa que hicimos, Dios nos olvida. Dios nos olvida. Todo queda registrado porque tenemos el libro de la vida donde saldrán todos nuestros hechos. Todo. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que comenzar a entender. Estamos hablando de los últimos tiempos, estamos viendo lo profético que habla las Sagradas Escrituras sobre todo. Hay algunos libros más importantes que otros y comenzamos a entender lo que está sucediendo. Cristo viene pronto a buscar su iglesia, viene a buscar su pueblo. Estamos en los tiempos finales. Y aún hay mucha gente, mucho pueblo que juega a ser los buenos cristianos. Y todavía tiene apego al mundo. Todavía. Hoy día las iglesias no predican de infierno. Hoy día las iglesias ya no se habla de Satanás, no se habla porque si hablan de Satanás, yo no le doy la gloria a Satanás. Pero nosotros tenemos que conocer a nuestro adversario. No es que le estemos dando la gloria, yo tengo que conocer a mi adversario. Gloria al Señor. Quiero decirte que aunque el que te diga, ¿no es cierto?, que de esta vida no hay otra, tomemos, pasémoslo bien hasta el último, ¿no es cierto?, porque esta vida no hay otra, es un mentiroso. Porque la Biblia, la palabra del Señor, cuando Cristo se fue, dijo: me voy pues a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y con esa fe, con esa esperanza, ¿no es cierto?, estamos nosotros hoy día esperando el regreso de nuestro Salvador Jesucristo, esperando el regreso. Y aquí nos pone un tremendo ejemplo, la palabra del Señor, ¿no es cierto?, donde ellos se unían unánimes en adoración, en oración, porque la oración es importante en la vida del cristiano. La oración es importante en nosotros, la oración, gloria al Señor. El Espíritu Santo, al que yo le estoy conversando en esta tarde, el que nos convence de nuestra culpa, de nuestros pecados, y el que nos prepara para la salvación de nuestra alma, cuando Él nos está recordando todos los días que mi compromiso no lo hice con el pastor de la iglesia, no lo hice con los diáconos, no lo hice con el hermano, con la hermana que me invitó. No, el compromiso que yo estoy haciendo lo hago con el Dios Todopoderoso. Porque fue Cristo que murió por mí en el Calvario de la cruz, cuando Él fue crucificado, ¿no es cierto? Él vino a este mundo a pagar un tremendo precio. No tenía culpa de nada, no tenía pecado, pero pagó por nosotros. Pagó el precio. ¿Sabe lo que se llama eso? Rescate. Rescate. Él pagó el rescate por nosotros, porque nosotros estábamos encadenados, estábamos engrillados al pecado. Pero un día Cristo nos sale al encuentro. Siendo nada, siendo nadie, nos lavó, nos limpió, nos restauró, nos hizo nueva criatura. Sacó este corazón de piedra que tenía, ¿no es cierto?, y pone un corazón de carne. Y hoy día puedo decir: amo a mi Cristo. Y puedo decirle: gracias, Señor, porque has llegado a mi vida. Vemos el ejemplo de Ananías y Zafira. Gloria al Señor. Aquí el Señor lo puso, lo dejó escrito el Espíritu Santo para que nosotros hoy tuviéramos un tremendo ejemplo. Hoy día tuviéramos un tremendo ejemplo. Si Dios te llamó, si Dios me llamó a mí, no es solamente para que yo venga, me congregue, esté en este lugar, podamos escuchar alabanza, podamos cantar y podamos hacer tantas cosas bonitas, podemos reunirnos, podemos hacer tantas cosas, vigilia, medias vigilia, a lo mejor encuentro y tantas cosas que podemos hacer. El Señor sabe para qué nos llamó. Y nos limpió y nos restauró y nos hizo nueva criatura.
para que anunciemos las virtudes de aquel. Gloria al Señor. Para eso nos llamó. Para llevar el mensaje, las gratas nuevas de salvación. Para poder decirle a nuestro compañero de trabajo, para poder decirle a nuestros amigos, a nuestros familiares, que en Cristo hay salvación y remisión de pecado. El enemigo, el que está, ¿no es cierto?, el príncipe de este mundo está siendo gobernado por el príncipe de este mundo. Cuando hablo de mundo, ¿no es cierto?, hablo de todo lo que sucede en este mundo. No te estoy hablando de la tierra uno tiene que amarla porque es la creación de Dios. Amar todo lo que Dios ha creado, pero no todo lo que el Satanás ha inventado. Hoy día la maldad se ha multiplicado tanto y la gracia de Dios sigue sobreabundando para darnos oportunidad a nosotros, para darnos oportunidad o darle oportunidad a aquellos que llegarán a este lugar. Aquellos. Muchos se están yendo sin ninguna esperanza. Muchos, ¿no es cierto?, hoy día mueren sin ninguna esperanza. Ellos no volverán a levantarse, no volverán a tener oportunidad. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de conocer al Cristo de la gloria. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude cada día. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, el que bautiza al creyente, el que nos ayuda, el que nos enseña, el que nos ministra. El Dios que te estoy predicando el día de hoy es el Dios que sana. El Dios que sanó un cojo, el Dios que le dio vida a Lázaro, el Dios que ha hecho tantas cosas maravillosas por nosotros. Es importante, hermano, que podamos entender que no es solo tener un llamado, no es solo poder estar en este lugar, no es solo venir a la casa del Señor, no es solo venir a la iglesia. Dios te está llamando. Dios nos está llamando para poder hacer su voluntad. Él quiere darte una oportunidad. Y Él quiere darnos muchas oportunidades. Muchas. Afuera, la gente está sufriendo. La gente está enferma. Y sin ninguna esperanza. Nosotros estamos adentro, sufrimos. También sufrimos. También, ¿no es cierto?, se nos pone todo cuesta arriba, pero tenemos la esperanza de que Cristo es nuestro ayudador. Y que es el Espíritu Santo el que nos está ayudando, nos está guiando. Por eso es tan importante, amados hermanos, es tan importante de que nosotros podamos tener temor a Dios, temor al Cristo de la gloria, temor todo lo que nosotros hagamos en oculto, todo lo que usted haga, todo lo que usted converse, todo lo que yo planifique en lo oculto, el Espíritu Santo ya lo sabe. Y no hay nada que quede oculto. Ninguna cosa puede quedar oculta en nuestra vida. Por eso hoy necesitamos del Señor cada día más. Hablamos y decimos y escuchamos a través de las noticias, ¿no es cierto?, todo lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Y muchas veces nos asustamos, viene una plaga, viene otra y vienen, ¿no es cierto?, tantas cosas que están viniendo, tantas cosas que ha inventado el hombre para apagar un poco esta humanidad, para esta creación que Dios tiene. Hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo y muchas creadas por la mano del hombre. Pero hoy el Señor nos habla. Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaremos bajo el alero de Dios, bajo la protección de Dios. Y mientras nosotros no nos salgamos del refugio de Dios, la mano de Dios va a ser en nuestro favor, en nuestra vida. Él siempre va a ser en favor nuestro, siempre. Por eso, aquí recibimos un tremendo ejemplo a través, ¿no es cierto?, de lo que pasó con Ananías y Zafira. Pedro le dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué? Porque hemos planificado tentar muchas veces nosotros mismos en esta época, en este tiempo, de tentar al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Cuando sabemos, ¿no es cierto?, que el Espíritu de Dios es el que nos guía, el que está con nosotros, el que nos convence, el que nos acompaña, el que está las 24 horas del día, ¿no es cierto?, los 7 días de la semana está con nosotros el Espíritu Santo de Dios, y aún así nuestro comportamiento no es acorde a lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Si sabes tú por qué no somos cortados? No recibimos el castigo que tuvo Ananías y Zafira. ¿Sabes tú por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero la gracia un día será retirada.
Un día será retirado del Espíritu Santo de Dios. Y es hoy cuando el Señor nos habla. Es hoy. Tenemos que aprender a conocer a nuestro enemigo. Tenemos que aprender a conocer quién es el Espíritu Santo de Dios, que ha estado desde la creación, desde el principio. Ha estado. Y Él está con nosotros hoy día. Jesucristo lo dijo. Os dejaré un consolador. Él se quedó con nosotros, está con nosotros. ¿No es cierto? Cuando está lindo el servicio y estamos unánimes todos, ¿no es cierto? Comienzan a suceder cosas maravillosas. Cuando el Señor nos habla por intermedio de la palabra, cuando el Señor ocupa un instrumento, habla, cuando hay sanidad, hay prodigios. Qué tremendo es esto. Qué tremendo. Gloria al Señor. La predicación, ¿no es cierto? Yo noté esto hoy día. La predicación y los milagros van juntos. Porque Dios tiene que respaldar su palabra. El Dios que servimos nosotros no es un címbalo que retiñe. El Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso. Él, a través de la predicación, a través de su palabra, Él puede hacer milagros. Pero hay que creer. Hay que creer. Si no creemos, no sirve de nada. Los milagros son señales que acompañan a la palabra de Dios. Ese es un milagro. Milagro es lo que acompaña a la palabra de Dios. Los prodigios son acontecimientos que causan asombro en los creyentes. Cosas sobrenaturales. Ese es un acontecimiento, eso es un prodigio. Que nosotros lo vemos con nuestros ojos naturales. Oh, nos asombramos. Que el Señor nos bendiga. La iglesia necesita orar más. La iglesia necesita orar más por el favor de Dios, para que Dios confirme su palabra, para que Dios confirme, ¿no es cierto? Podamos pedir señales, podamos pedir, ¿no es cierto?, milagros en este lugar. Pero si no oramos, ahí vemos a Pedro saliendo de la cárcel, ¿no es cierto?, habiendo sido acusado simplemente porque no se callaba, porque no dejaba de predicar la grandeza de Dios, ¿no es cierto?, sale de la cárcel y Dios lo usa, se junta alrededor de 5,000, ¿sabe? Era tanto la maravilla, ¿no es cierto?, de lo que sucedía, que aún la gente sacaba a sus enfermos a ver si la sombra de Pedro los sanaba. ¿Y qué pasa estos días? ¿Qué pasa ahora en estos tiempos? ¿Qué pasa? ¿Acaso no es el mismo Dios que nosotros servimos? ¿No es el mismo Dios que está con nosotros, que nos respalda? Ponemos las manos sobre los enfermos muchas veces y aún así Dios se manifiesta, se glorifica. Por eso dice la palabra del Señor: cuando vuelva a nuestro Salvador Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? ¿Pueden haber estos prodigios, estos milagros hoy día? Claro que pueden haberlos. Claro que pueden haberlos. Porque Él no ha cambiado ni ha variado, Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo, no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. Nosotros, como personas, como hijos de Dios, nos hemos puesto más cómodos. Pero que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, iglesia. El temor a Dios es el principal elemento. Es algo esencial en la fe de cada uno de nosotros. El temor es algo importante en nosotros. ¿Tenemos temor a Dios? ¿Tiene temor a Dios usted? Gloria al Señor. Tenemos que tener temor a Dios. ¿Sabe? Aquel que se va sin Cristo de este mundo dice que hay una doble muerte. Va a sufrir una eternidad. El infierno fue creado para todo, para el diablo, para el anticristo y para todos los pecadores que no recibieron a Cristo como su único y personal Salvador. Y será una muerte eterna, un sufrimiento eterno. Hoy día el Señor nos da la oportunidad. Hoy el Señor nos da la oportunidad para que abramos nuestro corazón al Cristo de la gloria, para que nosotros podamos entender. Si estábamos quieta y reposadamente, ¿no es cierto?, en nuestro caminar dentro del Evangelio,
comencemos a remecernos, comencemos a ver diferente, comencemos a analizar nuestra vida. Muchas veces culpamos a los demás, pero es que los hermanos, tanto el pastor, y comenzamos a culpar a los demás, pero si primero soy yo. Si algo sucede, el primero soy yo, el culpable soy yo. No es el hermano, no es el pastor, no son los oficiales, soy yo. Soy yo el que estoy equivocado, soy yo el que he aprendido a ver, ¿no es cierto?, todas las debilidades de los demás y no miro las mías. Y no miro las mías. Y somos nosotros. Primero mirémonos nosotros. Si queremos que la iglesia se restaure, comencemos por nosotros. Comencemos. ¿Sabe por qué? Y podemos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Está con nosotros, está en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Él te acompaña todos los días de tu vida. Él me acompaña a mí, lo acompaña a usted y a todos nosotros. Nos acompaña a las 24 horas del día el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, pero es Dios mismo. Porque Dios es uno solo. No hay tres dioses, es uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es uno solo. Y es Dios el que en esta noche te está dando otra oportunidad. Por eso comencemos a movernos, comencemos a hacer accionar, comencemos a hacer cosas, no esperemos que los demás lo hagan. No esperemos que los demás se muevan. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude en esta hermosa jornada que el Señor nos da. Aquí, ¿no es cierto?, el mensaje de la palabra del Señor. Ananías quiso hacer un bien. A lo mejor tenía deuda el hombre, a lo mejor tenía tantos compromisos. Y pone todos los compromisos delante. Todo. Dice, no me alcanza para lo demás. Pero sabes, el Espíritu Santo todo lo sabe. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que saber. Todo. Todo lo sabe, todo lo conoce. Y Dios no puede ser engañado. Por eso, iglesia, hoy es el tiempo. Queremos ver prodigios, queremos ver milagros, queremos ver, ¿no es cierto?, cosas maravillosas. Yo un día le decía, Señor, a lo mejor a mí la gente no me cree como pastor, a lo mejor lo decía el domingo pasado, me parece que ese pastor de ahí no tiene ni un brillo. Pero no soy yo el que tengo que brillar, es Cristo en mí, es Cristo en usted. Es Cristo el que tiene que comenzar a brillar en nosotros y Él está dispuesto a brillar en nosotros, pero nosotros tenemos que estar dispuestos, gloria al Señor, a renunciar a muchas cosas para dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Tú eres un potencial en las manos de Dios. Hoy día hay un mundo enfermo, un mundo, ¿no es cierto?, que tiene tanta necesidad, un mundo, gloria, que está tan lejos de Dios, cuando tú eres un potencial en las manos de Dios. Usted me dirá, pastor, yo no sé predicar, no sé hablar, no sé decir nada, pero vamos mirando los milagros, vamos mirando los hechos. Eso va a hablar mucho más. Nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, va a hablar mucho más que poder hablar tantas frases inútiles. Por eso, iglesia, a lo mejor tú esperabas otro mensaje este día, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios viene ordenándonos. Dios viene hablando en nuestras vidas. Y a pesar de todas las circunstancias, a pesar que muchas veces el mensaje a lo mejor es fuerte, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Lo que yo he pasado, ¿no es cierto?, lo que ha sucedido en mi vida, hay tantas cosas que han sucedido en mi vida, no ha sido culpa de Dios. Porque yo no he aprendido a escuchar. Porque yo he dejado de escuchar la voz de Dios. Cuando Dios habla a nuestro corazón, a nuestra vida, ¿tú crees que Dios habla? Dios te está hablando por su palabra esta noche. Esto es palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra que transforma, que cambia, la palabra que convence, la palabra de Dios. Por su palabra Él lo creó todo, lo formó todo. Por su palabra. Por eso, iglesia, hoy día tomemos este ejemplo para nosotros. Si has hecho un compromiso con Dios, cúmplelo. Si yo he hecho un compromiso con Dios, tengo que cumplirlo. Porque está el Espíritu Santo de Dios presente y Él está viendo todos nuestros hechos. Si dicen no puedo, mañana, tal vez, más adelante, no sé. Pero la obra de Dios sigue adelante. Esta es obra de Dios, no es de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude, iglesia.
Que el Señor confirme esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Recuerda, gloria al Señor, recuerda en tu vida, en tu corazón, lo que dice, lo que tú has creído, lo que tú eres, lo que Dios quiere hacer de ti, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y cuando tú ores, tiene que ser de corazón, que salga de lo más profundo de tu alma. Puedas a lo mejor llorar delante del Señor. ¿Sabes qué? Puedes llorar mucho y tus lágrimas no van a convencer a Dios si no son reales. Pídele a Dios con fe. Pídele a Dios creyendo. Pídele al Cristo de la gloria y Él no te va a fallar. Probadme, dice el Señor, probadme. Y en esto, gloria al Señor, es el Espíritu Santo de Dios el que te va a ayudar, el que no somos nosotros, no es mi capacidad, no es mi estudio teológico o lo que yo tenga, no es eso, es el Espíritu Santo de Dios el que se va a manifestar a través nuestro. Si Él no va a mirar la condición, que yo sea pastor, que tú seas hermano, que seas la hermana, no, Él no va a mirar la condición. Si tienes la oportunidad y tú te ponchegas en las manos de Dios, Dios lo va a hacer a través tuyo. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Iglesia, avancemos. Miremos el blanco perfecto que es Cristo. Miremos al Cristo, al Creador por sobre todas las cosas. Y nuestra palabra, nuestro sí que sea así. Nuestro compromiso que sea así. Nuestro compromiso no podemos decirle sí, Señor, lo voy a hacer. Mire, quiero terminar con este testimonio. Nosotros cuando abrimos la primera obra en Santiago teníamos un hermano que se llama Sandro Santibáñez. Un chico de la droga. Fue muy malulo en su tiempo, pero cuando se convirtió a Cristo era un tremendo hombre predicando en la calle, predicándole a los narcotraficantes y a todo eso. Yo salí muchas veces, hermano Robinson también, muchas veces, y aprendimos mucho de él, porque era muy osado para trabajar, muy lindo para trabajar. Pero él decía, nunca se sometió a la iglesia, nunca. Él decía, yo soy del Señor y yo voy para donde el Señor me mande. Él me avisaba, pertenecía a nuestra congregación, me avisaba cuando venía de vuelta, yo no tenía idea. Un día lo llamé y le dije, hermano, usted tiene que hacer las cosas ordenadas. El Evangelio es algo ordenado. El Señor, cuando nos comienza a ordenar a nosotros, no es que usted me pida permiso, es que la iglesia tiene que respaldarlo a través de la oración. Y él me dice lo siguiente, me dice, mi pastor me dice, yo soy de Cristo. Yo también le digo yo. Me dice, yo soy de Cristo y yo voy a donde me invitan, yo voy. No le estoy diciendo que no. Y es más, me dijo, el domingo, el tal día se predicó de los diezmos. Dijo, yo no diezmo, Dios no lo ha puesto en mi corazón. Y él tenía una camioneta, un vehículo, no me acuerdo qué modelo era. Y llegó, se paró y dijo, voy a sacar un sobrecito a ver si Dios toca mi corazón. En forma burlesca. ¿Y sabe lo que pasó con mi hermano Sandro? Al final del tiempo, yo me vine al sur, se apartó de la iglesia. Ese vehículo que tenía, se lo quemaron en la puerta de su casa y perdió todo. Todo. Porque nadie se puede burlar de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Yo fui mucho tiempo después, quería verlo. Fui a una feria, dije, se lo encontraba. Y cuando lo vi, estaba ahí él parado, tomando un mate. Me vio y agachó la cabeza, ya con mi esposa. Y le digo, ¿cómo está mi hermano Sandro? Aquí estamos, siervo, me dice. Le dije, ¿usted tiene algo contra mí? No, mi pastor, ya no. Le dije, yo vengo a orar por usted. En una feria libre, usted sabe cómo son las ferias libres de Santiago, los que conocen, en medio de toda la gente, pude orar por él. Pude orar. Después cayó hospitalizado, estuvo algunos meses en el hospital, pero yo dijo que el Señor lo tuvo ahí para restaurarlo. Salió, llegó a su casa y en los pocos días partió de este mundo. Por eso te digo, a él también lo guiaba el Espíritu Santo de Dios. Pero era muy desordenado, porque
nosotros no podemos ser. Si usted pertenece a una institución, aquí mis hermanos pertenecen a Carabineros de Chile, es una institución ordenada. No van donde a ellos se les ocurre. Una institución ordenada. Esta es una institución nuestra, también somos ordenados. También. Y donde tú vayas, que el Señor, ¿no es cierto?, seas de bendición, seamos de bendición. ¿Por qué te digo esto? Porque Ananías y Zafira, ¿no es cierto?, se pusieron de acuerdo para engañar a Pedro. Pero estaba presente el Espíritu Santo de Dios. Estaba presente. Hoy día el Señor quiere ordenar nuestras vidas. Quiere ordenarnos. Yo no te estoy diciendo no vayas a ninguna parte, no participes. No te estoy diciendo de eso. Sino que ordenémonos para engrandecer la obra del Señor. Y que cuando en este lugar vengamos a trabajar, vengamos a cantar, vengamos a hacer, ¿no es cierto?, los servicios del día domingo y todas las cosas, pueda el Señor manifestarse en este lugar, en nuestra vida, y cantemos y podamos elevar una alabanza a la presencia del Señor, pero con un corazón contrito, humillado, porque mi vida le pertenece a Cristo. Su vida le pertenece a Cristo. Usted fue comprado a precio de sangre. Fue comprado a precio de sangre. Usted fue comprado, fuimos comprados a precio de sangre. Cristo lo ha dotado, lo ha capacitado, nos ha enseñado para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y si lo estás haciendo, gloria al Señor por eso, y que el Señor nos respalde. Seamos buenos hijos del Señor. No te digo que seas mal hijo, porque yo también me equivoco, también cometo errores. También soy ser humano, pero nunca nos olvidemos que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude, nos fortalezca y que la gracia de Dios pueda moverse en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. La obra de Dios tiene que crecer. La obra de Dios, ¿no es cierto?, tiene que crecer no porque nosotros somos mejores, somos más encachados, nos vestimos mejor, sino que tiene que crecer porque la gracia y el poder de Dios se mueve en este lugar. Amén, que el Señor nos ayude. Vamos a orar, le voy a invitar a ponerse de pie y vamos a dar gracias al Señor. Mi hermano Ricardo.